Muy buenas a todos, antreros. El día de hoy les narraré dos historias de terror: El infierno tras las puertas y La marioneta. Si el video es de tu agrado, por favor dale like. Comencemos. El infierno tras las puertas. Para muchos, estar encerrado en un centro psiquiátrico es algo terrible, o al menos eso piensan. Lo que es, yo debo dar las gracias por estar aquí, solitario, con mi siempre cómoda camisa de fuerza inserto en esta bella habitación esponjosa y blanquecina. Mi nombre es John Miller, pero en este lugar todos me conocen de otra manera. Pero ahora la verdad no recuerdo, aunque lo tengo en la punta de la lengua. Cuando era pequeño tenía una familia terrible. Había semanas donde no podía ver la luz del sol. No me maltrataban físicamente, solo intentaban ignorar mi existencia teniéndome en esa habitación oscura. Aunque, sinceramente, en un principio hubiese preferido golpes al encierro que tuve. Pero, a fin de cuentas, aprendí a querer la soledad, a amar la estrechez de mi espacio. Era mi hogar y debía apreciarlo tal cual era. Un día, hace 4 años, mis padres se fueron. Me abandonaron. Solo era un quinceañero. En el momento no me había percatado que la puerta de mi habitación estaba abierta, pues siempre se mantenía cerrada. Comencé a recorrer mi casa, la cual casi no recordaba. Me sentía libre, pero inseguro. Quizás no tan libre. La desconfianza con un mundo nuevo me aterraba, pero pude acostumbrarme. Las cortinas cegaban mi vista al exterior y me daba miedo abrirlas. Encontrarme con la realidad me aterraba. Tenía comida para varias semanas, pero no para siempre. Cuando todo el alimento se me acabó, tuve que pedirle ayuda a un anciano que vivía al lado de mi casa, el cual no creo que supiera de mi existencia. Ese día esperé a que saliera de su casa y me aventuré a sacar mi cabeza por la ventana para poder pedirle ayuda. Desde ese día manteníamos contacto diariamente. El señor Allen era prácticamente la única persona con la que conversaba. Pasaba el tiempo y el lazo se hacía más estrecho. Cada domingo compraba mis alimentos para la semana, debido a mi miedo al mundo exterior. En un principio hablábamos a través de la ventana de mi sala, pero luego lo dejé entrar a mi hogar. En mi pueblo, cada año se hace un carnaval cerca de mi casa, donde los vecinos y extranjeros llenan las calles de decoración y música de la zona. Recuerdo que cuando pequeño esperaba todo el año ese día. Ay, cómo alegraba el ambiente. Iluminaba mi pequeño mundo. Hace poco más de un año, cuando cumplí mi mayoría de edad, el señor Allen fue a visitarme como de costumbre, junto con un regalo. Cuando lo abrí no entendía el propósito. Era toda una vestimenta: camisa, zapatos, pantalón, chaqueta e inclusive un par de lentes. No sabía para qué si nunca salía de mi hogar, y realmente no pensaba hacerlo. ¿Te gustó? Recuerda que en 2 semanas más es el carnaval. Me has hablado mucho sobre tus recuerdos y la música que escuchaste allí, me dijo el señor Allen, animadamente, con su voz rasposa tan característica. De solo pensar en lo que me dijo, quedé totalmente pasmado. Empecé a tiritar, mi cuerpo no reaccionaba. De solo imaginarme parado en medio del carnaval hacía sentirme terriblemente mal. Estaba tan perturbado que comencé a llorar. Fui corriendo a mi habitación, acurrucándome en mi estrecha cuna de soledad y oscuridad. No podía recrear una situación donde yo estuviese en un lugar tan amplio. Era demasiado inseguro para mí. No podía hacerlo. Bueno, de todas maneras, te dejo el regalo acá. Mañana vuelvo a dejarte comida, como de costumbre. Se despedía. Al día siguiente, el señor Allen fue a dejarme el alimento y a almorzar conmigo. Hubo un silencio incómodo en un comienzo. Vamos, John, anímate, tienes que ir al carnaval. Faltan unas semanas, así que mentalízate. Sé que podrás, arremetió. ¿Pero podría? Pues sí, lamentablemente fui a ese carnaval. Mi respuesta no fue más que una sonrisa fingida en el momento. Comenzaron a pasar los días cada vez más rápido. Día que pasaba me hacía estar más y más angustiado. El estrés no me dejaba dormir bien. Las pesadillas cada vez eran más frecuentes y siempre las mismas. Yo en medio de la multitud, agobiado por la inseguridad del mundo exterior, lo cual me causaba un repelús tal que no aguantaba esos sueños. Tal era mi zozobra que cuando faltaba menos de una semana para el comienzo del carnaval, ya casi no podía dormir.
y eso estaba afectando mi estado de ánimo. Faltaban 2 días para el carnaval. El señor Allen se había acercado a mi ventana para comunicarme algo. Lo siento, John, pero no te traeré nada para comer hasta que comience el carnaval. Allí habrá mucha comida donde podrás comer todo lo que quieras. Por favor, no te enojes conmigo. Lo hago por tu bien, sentenciaba el cruel anciano. Solo me quedaba agua y 3 panes. No podría vivir así. Tenía que salir de mi casa en algún momento en busca de comida. Oh, maldito viejo. Quizás siempre fue su plan sacarme de mi querido hogar. Quizás quería apoderarse de mi mundo y sentir la comodidad del encierro que me ha cobijado toda mi vida. Cuando empezó el carnaval, el hambre se estaba apoderando de mí. Sabía que si quería vivir, tendría que ir en busca de comida. El olor a carne hacía que mis tripas llorasen por un pedazo, pero el horror que me causaba un lugar tan abierto, tan inseguro, hizo que aguantara un día más allí sin comer nada. Al día siguiente ya me sentía débil, incluso un poco mareado por la falta de alimentos. El señor Allen fue a buscarme. «Vamos, John, hay mucha comida aquí. Te esperaré 30 minutos». La verdad, no le contesté. Mis pensamientos comenzaron a distorsionarse. Entonces concluí que él tenía razón. Debía salir. Me vestí con la ropa que me había regalado el anciano. Fui a la cocina a buscar mi único seguro de vida, el cual escondí dentro de mi chaqueta. Me dirigí a la puerta lentamente. Sentía cómo corría la gota de sudor por mi cara. El señor Allen me esperaba con una cara de felicidad. Caminé lentamente junto a él. Veía todo extraño, pero a pesar de sentir mucho temor, el lugar se veía muy alegre. Me concentré y seguimos caminando. Había mucha gente, ya me estaba calmando un poco. De pronto, una mano en mi hombro quebrantó toda mi concentración. «Hola, ¿eres nuevo por aquí?» Escuché todo eso en cámara lenta. Sudé muchísimo. Habían perturbado mi espacio. El horror había vuelto. La inseguridad se apoderaba de mí. No alcanzó a terminar. De mi chaqueta saqué el cuchillo que llevaba y se lo clavé en la garganta. Entré en un estado de pánico total. Debido al miedo solo actuaba, no pensaba. El señor Allen me intentó tranquilizar, pero me abalancé sobre él apuñalándolo incontables veces. La gente comenzó a gritar. Algunos intentaron abalanzarse sobre mí, pero no dejé que interrumpieran mi espacio. Despedacé a todo el que intentara hacerme daño. No podía entender por qué la gente no podía aceptarme. ¿Por qué me obligaron a salir? Corrí hacia mi casa, pero poco tiempo pasó y llegó la policía. La verdad, no estuve mucho tiempo con los policías, pues casi de inmediato me derivaron a un centro psiquiátrico. Creo que ya lo recuerdo. Las personas aquí me suelen llamar el agorafóbico. La verdad, no sé qué querrá decir. La marioneta. Yo era un joven normal que vivía solo con su madre. Hace poco tiempo mi padre y mi hermana se habían marchado de casa. Sin razón aparente, simplemente de un día a otro se fueron. De hecho, luego de una visita al médico, todos se alejaron de mí. Desde ese día, a principios de mayo, si mal no recuerdo, no solo mi padre y hermana desaparecieron, sino que mis amigos de toda la vida me evitaban. Pero para mi suerte encontré muchos nuevos amigos, los cuales nunca supe sus nombres porque eran muchos e iban y venían, excepto 3 de ellos que me frecuentaban más seguidamente: Bob, Stuart y Michael. Llegaban a mi casa sin mayor aviso y a todas horas. Incluso algunas veces me incomodaban porque me despertaban a altas horas de la madrugada. Había un hecho peculiar en todo esto. Los días cuando mi madre me daba unas pastillas que me recetó el médico, mis nuevos amigos no venían a casa. Era como si se esfumaran en el aire. A mediados de junio ocurrió algo que me hizo sospechar por qué la gente se alejaba de mí. Mi hermana tenía unos peces los cuales había criado durante años y ya tenían un porte bastante grande, los cuales al irse dejó a mi cuidado. Grave error. Resulta que era de noche y esperaba a mi madre. La quise sorprender e hice pescado frito. A ella le encantó, pero luego preguntó de dónde los había sacado y por qué su tamaño era tan reducido. Alegremente le señalé la pecera vacía. Ella enloqueció y obviamente me regañó.
En mi defensa y entre lágrimas dije que mis nuevos amigos me habían obligado. Me ordenaron comérmelos. Yo obedecí porque no quería quedar solo nuevamente. Acto seguido quedó perpleja, figurándose en su rostro un semblante claro de preocupación. Me abrazó y dio mis remedios. Mis amigos se marcharon al instante. Ya acostado en mi cama me estremecí y sentí un terror inmenso al darme cuenta de la atrocidad que había hecho. Había matado, y solo para no quedar mal en frente de unos casi desconocidos. Mucho tiempo después, en agosto aproximadamente, me encontré en el centro comercial con mi amigo Drake. Bueno, un ex amigo. Lo saludé, pero él me evitó. Hizo como si no existiera. Eso me enfadó muchísimo. Tuve un repentino arranque de ira que no venía de mí, sino de la instigación de mis nuevos amigos, que recuerdo que me gritaban: «Golpéalo, hazlo pagar». Dicho y hecho, me abalancé sobre él derribándolo. Ya en el piso lo golpeé sin cesar en esa horrible y fea cara de hipócrita que tenía. Sinceramente creo que lo hubiera matado si no fuese por los guardias que me separaron de él. Nuevamente, en la soledad de la oscuridad me estremecí por mis actos. Una vez más obedecí sin dudar por un segundo a personas que claramente eran una mala influencia. Debía deshacerme de ellos como fuera. Ya llegaba Navidad y a esas alturas había perdido completamente los estribos. Mis nuevos amigos habían influido tanto en mí que parecía su muñeco. Hace más o menos 2 meses que ya no me tomaba las pastillas por orden explícita de muchos de mis amigos. Obviamente mi madre no lo sabía. En ese tiempo intenté incendiar la casa, destruí la cochera del vecino de la esquina, me paré por horas fuera de la casa de la chica que me gustaba con la intención de hacer la mía. Intenté demoler mi ex escuela y por favor no pregunten de dónde saqué una demoledora. Y por la cual, por obvias razones, no asistía. Por supuesto, intenté terminar el trabajo con Drake, pero el muy cobarde tenía una orden de restricción, así que no pude acercarme a él. Era ya el 23 de diciembre, el último día que tuve control de mis decisiones. Al siguiente día, ya no era yo. Mis camaradas, de los cuales nunca me pude librar, habían preparado todo para el gran espectáculo antes de que mi madre llegara del trabajo. Aseguraron bien todas las escapatorias posibles, puertas y ventanas, cortaron los cables telefónicos y escondieron todo objeto cortopunzante que pudiera herirme. En fin, todo estaba listo. Ella llegó a eso de las 20 horas. Yo, totalmente fuera de mis facultades, la esperaba sentado en el comedor. A mi derecha estaba escondido Bob, facilitándome un cuchillo. Aquí comenzó lo brutal. Se acercó a mí para saludarme, y yo igual lo hice. Por un momento me pareció que mi verdadero yo volvía a sentir el amor que me transmitía. Pero ya era muy tarde. Acto seguido hice mi primer ataque. Una cuchillada certera y sin vacilar directo a su muslo. Chilló como un cerdo en el matadero. Michael la arrastró hasta la ducha, la cual Stuart se encargó de llenar con agua. Comencé a sumergir su cabeza reiteradamente mientras suplicaba por compasión. Odiaba más que nunca a mis nuevos compañeros. No se conformaban tan solo con matarla, sino que querían verla retorcerse de dolor, pero aún así mi cuerpo no reaccionaba, solo obedecía. En un descuido me golpeó la cara con la regadera. Mis acompañantes también cayeron. Salió huyendo obviamente a llamar a la policía, pero grande fue su sorpresa al no haber línea. Se encerró en su cuarto. Mientras lloraba comenzó a cantar una vieja canción de cuna, que solía interpretar a la hora de hacerme dormir, claramente para ver si volvía en mí, cosa que lamentablemente no funcionó. Destrabé la puerta con un destornillador. Al hacerlo le golpeé la cabeza con esto. La pobre se retorció de dolor. Yo quería llorar, pero no podía. Vi a mis supuestos amigos, los cuales se habían transformado. Ya no eran jóvenes, más bien parecían figuras demoníacas que emitían unas escalofriantes carcajadas. Era una cosa espantosa. En un segundo de humanidad recobré de cierta forma mis sentidos, y sin dudarlo, la abracé apartando a esos hombres provenientes del infierno. Le dije que lo sentía mucho, que me odiara y que yo mismo me odiaba por volverme algo tan horrendo. Ella solo dijo que terminara con todo esto. Esa respuesta tan fría hizo que mis amigos aparecieran de nuevo y la apuñalásemos repetidamente. 1, 2, 5, 10, 20 veces. Ya en la enésima puñalada, cuando dejó de gritar, Stuart me acercó una pistola y le disparé en la sien. Ese fue el fin de la pesadilla.
Grande fue mi sorpresa al descubrir que los demonios que me acompañaban se habían esfumado, como si nunca hubiesen estado allí. Se habían ido. Recobré mi conciencia y comencé a llorar desconsoladamente. No podía creer lo que había hecho. Justo en Navidad era un verdadero monstruo. Lloré sobre su cuerpo por horas hasta el amanecer. De pronto escuché patrullas. No sé cómo supieron. Supongo que algún vecino escuchó o quizás mi padre los llamó al no recibir respuesta de los miles de mensajes y llamados que hizo mi madre para desearle feliz Navidad. La desesperación brotó en mí. Solo quería estar con su cuerpo, poder tocarla y apreciar su eterno amor maternal una vez más. Pero por el capricho de unas almas pútridas del infierno ya no sería posible nunca más. Miré mi arma y salí corriendo por el jardín delantero para enfrentar a las patrullas. Esto por orden de los demonios que hacían llamarse mis amigos, pero esta vez solo en mi cabeza, la cual martillaban y destrozaban con sus estridentes carcajadas. Habían vuelto en el transcurso de la noche, pidiendo más sangre. Me acercaba cada vez más a las patrullas disparando más no poder. No sé si habré dado en el blanco, solo corrí. Lloraba mientras deseaba volver a estar con mi madre, pero sabía dentro de mí que el único lugar que merecía era el infierno, donde pagaría por mi pecado. Al cabo de unos pocos segundos caí abatido por los disparos. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete y comparte el video en tus redes sociales. No olvides seguirnos en Facebook y Wattpad. Los links los dejaré en la descripción. Aprovecho de enviarles un gran saludo a Nicolás Juárez, Riche, Acu, Tabita Gómez, Marco Antonio Pancini Z, Jorge Mena, Iván Eugenio Oyarzoto y a Matías Castillo. Si también quieres recibir un saludo, solo debes suscribirte al canal. Buenas noches.